Bueno, Paula, hola, hola, Hola ¿cómo Edi, te ¿cómo va? andás? Muy bien, sí. Bueno, este programa se llama Militantes y en general la primera pregunta tiende a que el invitado, invitada en este caso, se presente. Yo te conozco, pero muchos otros no. No, sí, muchos no. Bueno, soy Paula Penaca, soy militante, valga la redundancia. De alguna manera yo siempre digo que la militancia es una opción de vida, entonces yo me defino de esa manera. Por supuesto, bueno, además me siento una ciudadana argentina y también me siento porteña y Somos porteños. me gustan las cosas de nuestra ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que sí, mi vida política empezó de bastante chica, cuando ya tenía 17 años y estaba terminando la escuela secundaria. No participé activamente en la política durante mi escuela secundaria y directamente sí empecé a militar en lo social, ¿no? Mira vos. Sí, era una época como bastante convulsionada de la Claro, fines de los Argentina, 90 fines de sería. los 90, Claro, sí. claro. Se caía la Donde convertibilidad, digamos, por lo menos se veía toda la crisis que había sí, provocado. se veía la crisis de esa experiencia neoliberal que impuso el gobierno de Carlos Menem. Y la verdad es que también había un descrédito en mi generación de la política muy profundo, ¿no? Sí, esa es una característica, ¿no es cierto? Muchos de nosotros. Tu generación, la que se va a ir incorporando, se incorporaría más desde lo social, digamos. Claro, esa fue mi experiencia. Yo empecé haciendo apoyo escolar, educación popular, Paulo Freire era un poco nuestra guía. Eso me vinculó con las villas del sur de la ciudad de Buenos Aires. Yo empecé a militar en la Villa 20, que es en Lugano. Y de ahí después, bueno, movimiento de desocupados, 2000, 2001, más la organización más fuerte de lo social, ¿no? Claro, o sea, que agarra todo este último periodo como compromiso más de movimiento de desocupados y desde ahí afrontás el 2001, de alguna forma. Exactamente, el tránsito por esos años fue desde la organización más social, la organización más popular y bastante lejos del sistema político, por llamarlo de alguna manera. Claro, es que con el descrédito de esa época, recuerdo que las nuevas generaciones no se sumaban a la... Y no afiliándote al PJ, No, digamos. no era justamente No era lo que por ahí. enamoraba. Claro. A pesar de eso, yo siempre tuve identidad peronista Eso desde te que iba a inicié mi preguntar. militancia. Mira vos. Pero éramos bicho raro, digamos, ¿no? Decir que eras peronista y tenías 18 años, te miraban Así como que medio de tenías costado. identidad peronista en tu acercamiento a Sí. lo social barrial. Digamos. Pero lo había construido desde mi acercamiento a lo social, no es que mi familia era peronista. Yo tengo un papá y una mamá que el primer voto que hicieron lo hicieron Alfonsín, con los que tuve que discutir mucho, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, porque ¿sí? Era lo que se había instalado Claro, desde el sentido común en mi casa. No eran militantes ellos, entonces de alguna manera eso, adquirían el sentido común de la época. Fueron las franjas medias que votaron. Exactamente. Progresistas, de hecho, pero que votaron a Alfonsín. Sí, después lo hemos resignificado también Alfonsín, ¿no? Pero claro, en aquel momento sí, yo tenía una mirada más crítica cuando empecé a militar y ellos tenían una mirada muy crítica del peronismo. Claro, Ese fue el primer debate. Luder, Alfonsín Luder, digamos. Exactamente. Claro, Luder, Arminio. No Arminio representaba Iglesias. Claro, lo más progresista Sí, revolucionario del peronismo. Y había también una mirada, hasta te diría, un poco ingenua sobre la democracia, ¿no? Y algunas... La democracia se educa. Se come, se educa, exactamente. Sí, Así que ahí fueron mis inicios. Y de ahí, bueno, el proceso escala hacia lo estrictamente político, la verdad que con el kirchnerismo, digamos, ¿no? O sea que vos, para poner dos hitos, por decirlo de alguna forma, el 2001 y el 2003, digamos. Sí. El 2001 expresa la explosión social, ¿no? Que exactamente. Y el empieza 2003... a colar en la política, pero el 2003... ¿Y el 2003 vos votás? Y el 2003 yo voto en blanco. Ah, mira. A ver, por ahí leí que tu papá no, ¿puede ser o me equivoco? Claro, en realidad a mí me pasa esto. Nosotros desde esa construcción más de lo social fuimos participantes activos con el grupo de compañeros con el que militábamos en ese momento de esa campaña de que el repudio de la ciudadanía hacia el sistema político tenía que ser a través del voto en blanco. Exactamente, no vote, voto en blanco. Yo participé activamente de esas campañas. Mi papá me sorprendió a mí escuchando el discurso de Asunción de Néstor, emocionándose.
¿no? Me acuerdo la imagen, estábamos en el comedor de mi casa, yo miraba de reojo, medio claro, con una mirada que nos viene a vender de descrédito total, y mi papá, que no era peronista, que no hubiera sido su primera opción, digamos, por identidad política, acompañar el gobierno de Néstor o la candidatura de Néstor, se conmovió con el discurso de Néstor. Y a mí ahí me hizo un clic, ¿no? Digo, bueno, acá hay algo que está pasando, ¿no? Algo dice distinto este chabón, me dice. Sí, y fue un proceso, no fue instantáneo. Obvio. ¿No? Digo, después dimos varias discusiones hacia dentro de los espacios políticos en los que yo participaba en esa época y terminamos sumándonos, bueno, activamente y construyendo dentro del kirchnerismo, ¿no? O sea que no es como otros que descubren desde el kirchnerismo el peronismo, sino que vos, por un lado, tenías una identidad peronista. Y después adscribimos al y ahí empieza a emerger lentamente. Yo digo, primero eran como los movimientos, o sea, después empieza a emerger los espacios políticos. Los espacios políticos y una nueva generación política, ¿no? Y una novedad en términos de construcción política para mi generación, que era empezar a insertarnos en la construcción política en los sectores medios, ¿no? Porque yo había empezado a construir desde los sectores sociales. Claro, entonces, tu práctica había sido en los sectores más excluidos. Exactamente. Por los 90. Por los 90. Después, el final de los 90, al principio de los 2000 golpeó a todo el mundo. Exactamente. ¿no? Golpeó a los sectores medios. Claro, sí, sin duda, pero de todas maneras los sectores medios eran más reacios a la organización política, de todas maneras, ¿no? Había expresiones, digamos, destellos de organización como fueron los cacerolazos del 19 y el 20, pero, digamos, todavía había, ¿no? Ahí se da un fenómeno particular que es esto de decepción grande y te acordás, ¿no? Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Pero un fenómeno raro, ¿no? Después, en general, las clases medias tienden más bien a querer parecerse a las clases altas y no a identificarse con los sectores populares, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades como esta. Pero sí, con el kirchnerismo, para mí y para muchos de mi generación, significó también el desafío de empezar a hacer construcción política con los sectores medios y con los sectores juveniles, ¿no? Sobre todo. Y bueno, vos ¿tu militancia en general fue más bien barrial, territorial? Sur de la ciudad, siempre. Sur de la ciudad. Sí, siempre. Hasta, ya te digo, que con un proceso de desarrollo de la construcción política en el kirchnerismo empezamos a sentirnos hasta desbordados, te diría, de pibes y pibas de sectores medios que querían participar políticamente y nos empezó a pasar, por ejemplo, tener que abrir una unidad básica en Recoleta. ¿no? Una cosa que no hubiera sucedido nunca antes del kirchnerismo en la ciudad. Lo que se da en un proceso de irrupción y de cambio. Exactamente. ¿Militaste siempre en capital? Sí, en realidad tuve experiencias en el conurbano, porque bueno, en algún momento que éramos muy pocos los que militábamos, asumíamos tareas de desarrollo territorial en otros barrios, así que yo he militado en Florencio Varela, en Alejandro Korn, digamos, en lugares del conurbano que que quizás no estaba tan arraigada porque no vivía ahí, digamos, pero que sí iba a dar una mano para generar la organización inicial, por lo menos. Así que estamos en el 2003 en un proceso en el cual Néstor irrumpe. Exactamente. Y con todo. Y con todo, claro, y con fuerza. Y vos ahí todavía seguías en la misma orgánica que habías... Sí, en realidad ahí ya empezamos a tener mutaciones, pero por diferencias políticas, porque yo... Claro, no todos apreciaron igual. De la misma manera. Néstor, exactamente, ¿no? Digamos, había compañeros de mi generación que ya venían acompañando en proceso de antes, pero eran los menos, porque en general eran generaciones, digamos, de más edad, compañeros de más edad, los que fueron parte, que conocían a Néstor, que conocían a Cristina, que tenían otro vínculo. Pero ahí empezó un debate interno hacia adentro de todos los sectores populares que veníamos arraigados. Irrumpió y desequilibró las estructuras preexistentes. Así que ahí hubo varias modificaciones de diferentes espacios por los que fuimos atravesando varios compañeros que veníamos de esa misma experiencia social inicial. Y bueno, y después en realidad confluimos muchos en la construcción de la Cámpora como expresión de una organización juvenil nueva. Y eso fue bastante más adelante, 2000.
2006, 2007. Claro, o sea, vos haces un tránsito. Sí, en organizaciones más mixtas, si querés. Claro, como un proceso de aproximación. No, es bueno relatar esto porque es parte de la construcción de una fuerza política, cómo van siendo las distintas aproximaciones. O sea, vos ya venías con una práctica social militante y con una identidad política. Seguramente otros, eso es lo que comentaban, por ahí descubrían el peronismo a través del kirchnerismo, son distintas, ¿no? Sí, o compañeros y compañeras que se acercaban a construir la opción más política desde la militancia universitaria, la militancia estudiantil. Cuando vos decís de franjas medias juveniles, muchas deben venir de esos sectores. De los sectores universitarios, ¿no? Sí. Sí, de los derechos humanos, que también, ¿no? También. Muchos compañeros de hijos, compañeras de hijas que se acercaban y que venían de otra experiencia, razón. Con los que nos veníamos encontrando, porque la pelea era la misma para todos, en la calle, si vos querés. Pero de diferentes experiencias, ¿no? Y ahí confluimos un poco y empezamos a consolidar eso, que después obviamente, digamos, también confluyó esa organización política con un montón de otras que ya existían, que se fortalecieron. Claro. Bueno. Che, y vos, cuando me comentabas de Paulo Freire, un poco retomando, ¿tenías algunas referencias así, modelos viste qué sé yo, nosotros cuando irrumpimos los 70, era Evita y el Che, un suponer, figuras así, y pues Perón obviamente, pero como... Mira, yo ahora en la actualidad... Estrellas, digamos que... En la actualidad volví a revivir un poco eso porque sabes que comparto la lista de candidata a diputada nacional con Pino Solanas. Nosotros nos juntábamos a ver las películas de Pino Solanas, digamos, ¿no? Había una mirada, digamos, para nosotros Perón tenía una centralidad, Perón y Evita tenían una centralidad particular, ¿no? Digo, era como de alguna manera identificarnos con el peronismo nos ponía de cara a mirar, estudiar y debatir la figura de Perón en sí misma, ¿no? Después, obviamente, el Che era una referencia, Fidel era una referencia para nosotros también. Pero me parece interesante cómo... Pero estaban Perón y Evita en el centro, ¿no? Estaban en el centro. Y después, bueno... Y las películas de Pino tienen... Y las películas de Pino nos juntábamos, mirábamos La Hora de los Hornos, debatíamos, me acuerdo... Claro, porque son los documentales... ¿Qué más hay aparte? Sí, y en ese momento además había menos también, digamos, ¿no? Después empezó a haber también una irrupción de la política en todo el mundo, ¿no? Y también en el mundo audiovisual. Y después Mujica era una referencia para nosotros. Ah, mira. Por nuestra construcción en las villas. Claro, porque venías con una práctica de villa y Mujica había tenido referente. Y mucho el debate y la lucha por la organización de las villas de asentamientos, eso a mí me marcó mucho. De hecho, después en mi desempeño como legisladora me focalicé mucho en esos temas. Sí, y entonces estuve viendo que he trabajado. Sigue siendo un tema importante en tu... Sí. Las reivindicaciones. De la ciudad. Y entonces Mujica era también un referente ahí fuerte, digamos, ¿no? Sí, eso me parece, pero muy en el centro... El colectivo Perón y Evita. Sí, mucho. Éramos raros. No, pero está bien, claro. Es bueno comentar eso, porque por ahí, como decís vos, por ahí de las corrientes... o de derechos humanos o universitarios, eso había otras. Claro, otros focos, otras luminarias, otras estrellas. Sí, Cuba siempre igual fue también una referencia fuerte, digamos, ¿no? Sin duda, porque había incluso puntos de contacto. Pero bueno, venía por ahí la mano. Y vos, a partir de ahí estamos en el 2000, en otro hito, de alguna forma, para mí, me parece a mí, que empieza a aparecer, que es el conflicto con las patronales agrarias, ¿no? Ya Néstor habiendo gobernado con el triunfo de Cristina, ya ahí sos parte de... Sí, ese es un hito importante. Digo, para que aparezca otra vertiente, otra corriente de jóvenes que se suman a la política, me parece que... Sí, ese momento y la muerte de Néstor, ¿no? Con más... otros dos, así como el 2001-2003. Esos dos momentos. La crisis de un modelo y el emerger del kirchnerismo, me parece que hay como, ¿no? Yo creo que en el 2008 fue el momento en el que nosotros asumimos como generación que íbamos a tener que dar una pelea en serio, ¿no? Digo, hasta ahí quizás había venido un tipo con buenas intenciones, que había gobernado, había tomado decisiones. El país estaba
muy en la lona y había que reconstruir. Incluso los sectores dominantes entendían que necesitaban a alguien que ponga un orden desde la Casa Rosada y por eso también toleraban cosas de Néstor, ¿no? Digo, por eso yo creo que Cristina la tuvo más difícil que Néstor en ese sentido, porque cuando ella habló de la sintonía fina estaba hablando de ir a tocar intereses. Claro, ya nos metíamos en terreno, había empezado a haber una acumulación y había que entrar a redistribuir. Exactamente. Distinto que cuando veníamos desde el pozo. Sí, que no había nada, que no digamos, había nada. ¿no? Y que a todos los sectores les convenía que el país saliera del pozo en el que estaba de verdad. Así que ese fue un primer momento de tomar conciencia de que iba a ser compleja la pelea y de asumir un compromiso mayor, porque para muchos de nosotros ese sostenimiento de las carpas y el poner el cuerpo tanto en la calle, incluso ponerle el cuerpo a la confrontación, ¿no? Porque ahí empezaba a generarse este odio que hoy aparece tan claro, fue un momento de asumir mayor compromiso. Fue un momento duro, sí. Duro, de fuertes. Yo diría que empezaron a profundizar antagonismos que vienen, porque históricamente. Un poco que vienen de la tradición, ¿no? de nuestra historia y que con este discurso de la grieta parece como si la inventaron ahora. De golpe apareció cuando en realidad son conflictos históricos y el peronismo, antiperonismo, el irigoyenismo, los caudillos federales, parece que hay toda una la grieta existió siempre, digamos, ¿no? No hay nada conflictos nuevo. De fondo, no porque nos enojimos y porque digamos intolerantes, o en realidad algunos parece que tienen una estrategia, ¿no? de aprovecharla. Sí, yo creo que hay que enterrar la grieta, ¿no? Hay que taparla, hay que darle una camionada de tierra a la grieta. Y hablar de los problemas. Y hablar de los problemas reales, porque además es eso, digamos, ¿no? Con la cosa con el discurso que ellos construyen sobre la grieta, parece que fuera un problema de humor. Exactamente. ¿no? O de forma. De carácter o de forma. Exactamente. Y no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con qué intereses se defienden cuando uno tiene el resorte de poder, ¿no? Y si se intenta transformar eso que históricamente ha sido el beneficio de unos pocos para construir a partir de la redistribución y a partir de un montón de medidas económicas que realmente son las que han molestado a esos sectores de poder, pero a partir de esas medidas construir un poco más de equidad. Y ahí es donde, digamos, los que están del otro lado de la grieta la acaban más profunda para intentar que no se les arrebate ninguno de los beneficios que históricamente están acostumbrados a percibir, ¿no? Totalmente. Y vos, a partir de... Bueno, y viene también la muerte de Néstor, ¿no? Un poco lo que vos marcaste antes, me parece que ese es otro hito. Sí, y un momento además muy difícil porque era contradictorio, ¿no? Por un lado teníamos una masividad que nunca habíamos esperado tener, teníamos una responsabilidad de incorporar a la política o de darle espacio a un montón de jóvenes que querían incorporarse a la política, y por otro lado había una desazón y una incertidumbre de que no se sabía bien, ¿no? Para dónde seguía la historia. El jefe político que, bueno, se había aparecido inesperadamente. Sí. Después Cristina demostró ahí tener una fortaleza y unos ovarios terribles, pero en ese momento era hasta entendible que se dudara de cómo iba a seguir todo. Sí, ella misma se enfrentaba obviamente a una situación de incertidumbre donde está claro que estos sectores que querían aprovechar este escenario de incertidumbre. ¿Y cuándo empezás a tener funciones en el Estado? Yo empiezo, en realidad mi primer trabajo en el Estado fue en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero era trabajadora de un programa que se llamaba en ese momento el Equipo Móvil. Ajá. Y que eran grupos de pibes y pibas, profesionales de diferentes áreas sociales, que trabajábamos con ranchadas de pibes y pibas en situación de calle. Fue un programa que surgió en el gobierno de Tellerman, fue cortito, digamos, fue durante ese año, que sigue existiendo hoy en día. Sí, está obviamente desfinanciado, ¿no? Estas cosas como que... gran parte de los programas que tienen compromisos sociales.
Pero esa fue mi primer participación en el Estado como trabajadora del Estado. Y trabajé un año y fue una experiencia recontra enriquecedora. Salíamos de noche a buscar a los pibes, a resolverles problemas de urgencia, pero también había un trabajo muy interesante con mucha gente que sabía muchísimo para resolver problemas de adicción, para revincularlos con sus familias. Hoy que está esta situación tan en la agenda, ¿no?, de la gente que vive en la calle. Totalmente. Es un problema que se profundizó muchísimo muchísimo y tenemos más de 7.200 personas viviendo en situación de calle y es un problema recontra complejo con muchísimas aristas, pero que este gobierno no tiene ni un poquitito de decisión política de resolver, porque para empezar hay algo que necesitas hacer, que es atender la urgencia, ¿no? Y el de financiamiento de los paradores, la falta de política en alquiler social, la falta de atención en el momento de darle un plato de comida y una frazada a la gente para que no se muera de frío, sí, ¿no? Algunos hablan de un discurso ético, y si esto no es un dejar que la gente se te muera de frío en la calle. Ser insolidario al máximo. Es terrible. Me parece que hay un planteo ético y moral que, que es primario por encima de todo, ¿no es cierto? Sí. Que además es atender a los que más peor los que están, necesitan, pero donde además... Y hoy aparte se ve mucha familia, muchos chicos. Muchísima familia. Bueno, veía los números, estuvimos reunidos con las organizaciones que hicieron el censo popular. Ajá. Y ellos cuentan que el 50%, o sea, la mitad de la población que hoy está en calle, plantea que está en calle recientemente. O sea, que en el último año, 2 años, quedó en situación de calle. La mitad de la población en calle entró a situación de calle en los últimos 2 años. Eso es producto de la crisis económica, digamos, ¿no? Gente que vive en el límite. Y no ves el horizonte con esta política económica de que haya una salida. Exactamente, con un gobierno arrodillado frente al FMI, con el FMI volviendo a hacer ahora las últimas recomendaciones de nuevo de la flexibilización laboral, de la reforma previsional, de que hace falta el equilibrio fiscal y eso implica más ajuste en los términos en los que el FMI lo piensa. Digo, no hay posibilidades. Pero en la ciudad de Buenos Aires hay un presupuesto millonario igual, ¿eh? Claro, pesar. No es, yo siempre comparo, porque últimamente se ve clarísimo, La Matanza y la ciudad de Buenos Aires. La Matanza con más de 2 millones de habitantes, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones. O sea, 320.000 millones de pesos de presupuesto para este año, ¿no? Más, porque incluso hace muy poquito se votó en la legislatura un aumento del presupuesto de 37.000 millones. Y tiene otras prioridades el jefe de gobierno, ¿no? Que es lo que nosotros decimos, ¿no? La reta tiene unas prioridades que implican dejar que la gente se muera en la calle, porque el presupuesto está asignado a otra cosa. Y tampoco vamos a infraestructura de fondo como en las grandes ciudades podría ser construir subtes en cantidad. No, pero además, ¿sabes qué pasa, Eddie? En esta ciudad, por el presupuesto que tiene, hay capacidad para las dos cosas. Habría capacidad para hacer 1, 2, 1000 paseos del Bajo, más líneas de subte, pero también para que la gente no se muera de frío en la calle, para hacer paradores que tengan condiciones, para tener política de vivienda que hagan que la gente tenga capacidad. Un piso de dignidad. Se podría hacer todo. En la ciudad más rica del país. Más rica del país. Se podría hacer todo. Hay 2 temas que me interesaba por ahí. Uno, que comentaste, que es lo del Fondo Monetario, pues ha habido un cambio en América Latina, evidentemente. Sí, es regional. Regional, importante, y daría la impresión que mucho de que con este cambio tiene que ver una mirada de Estados Unidos de nuevo hacia lo que históricamente se denominó su patio trasero, el conflicto comercial global con China, con la Unión Soviética, con Rusia, perdón, ya no existe más que la historia. pero bueno, ahí hay un tema que me parece que incide fuertemente y que me interesaba ver qué mirada tenías al respecto. Sí, me parece que además de un proyecto económico que hace que Estados Unidos, en función de su conflicto con el resto de los grandes países, de las grandes potencias mundiales, empiece a ver a nuestros países como mercados a reconquistar o volver a imponerse en nuestros mercados, digamos, porque si vinieran a conquistarnos, en términos de conquista tampoco es muy amable pensarlo, pero bueno, quizás no sería tan violento. Pero me parece que además de haber un proyecto económico, de nuevo, de Estados Unidos hacia nuestros países,
también lo que se impone acompañando ese proyecto económico, y es lo que posibilita que el proyecto económico termine triunfando en esta región, es un proyecto cultural, digamos, ¿no? Y ahí es donde el neoliberalismo tiene mucha capacidad de imponerse. Entonces, si vos empezás a mirar cuáles son los discursos que se construyen en nuestro país, en Brasil, en Ecuador, cuáles son los discursos que han logrado derrotar a los gobiernos nacionales y populares que durante los últimos 12 años, 15 años, habían logrado llevar adelante gobiernos más equitativos, más igualitarios, más justos, me parece que ahí hay, por un lado, una sintonía perfecta, ¿no? En la utilización del lawfare, la utilización de la criminalización de la oposición, de la persecución política a la oposición. Una estrategia homogénea, ¿no? Una estrategia homogénea para nuestros países. De imposición cultural, que sin duda es la posibilidad de después imponer los modelos económicos sin tanta resistencia de la población, ¿no? Porque también lo cierto es que nuestras regiones han tenido siempre una historia de mucha organización popular y de mucha resistencia. Y que en nuestro país, sin duda, con un diferencial en relación al resto, pero que en todos los países, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en este último tiempo, además se vieron fortalecidos por gobiernos populares que acompañaron la organización, ¿no? De los pueblos y que han asignado derechos y que además han generado conciencia, probablemente no toda la necesaria, pero se han generado conciencia para que los pueblos defiendan también esos derechos, ¿no? El discurso de Cristina en su despedida en la Plaza de Mayo es bien claro en ese sentido, ¿no? No vienen por mí, vienen por ustedes. ¿Cómo ves la práctica militante? Tiene una práctica territorial, real de organización popular, si uno quiere, o de la sociedad, de la comunidad donde vive, y la práctica del Estado. Y en estos años que se ha avanzado mucho en restauración de derechos y en generación de nuevos derechos, no estos últimos 4, me refiero a los anteriores. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu saldo de reflexión política acerca de esa experiencia de organización en defensa de los derechos, generación de derechos? ¿Cómo se dio esa articulación? Bueno, obviamente lo primero que tengo que decir, porque digo, si no uno sería un obtuso, es que evidentemente se alcanzó un proceso de conciencia popular que de todas formas no alcanzó, ¿no? Digo, para nosotros es importante partir de la base de que sobre lo que viene pasando. Y que Mauricio Macri, digamos, llegó al poder por la vía electoral y por el voto democrático, y que está ahí en función de que lo eligieron para estar ahí. Entonces, sin duda, hubo algo que no se pudo terminar de consolidar durante los 12 años de gobiernos populares, que fue justamente que la gente vinculara estrictamente su situación de bienestar con una política que se llevaba adelante desde el gobierno. Y me parece que en eso siempre los proyectos neoliberales son muy efectivos, ¿no? La oligarquía es muy efectiva, la derecha es muy efectiva en esto de disociar, ¿no? Desde el discurso del individualismo, desde el discurso meritocrático, dejar instalado en la sociedad que las cosas que salen bien son por la capacidad propia. Siempre es culpa del otro, en este caso del Estado. Es siempre culpa del otro, del Estado y de los otros que se construyen como enemigos, ¿no? Porque en la ciudad de Buenos Aires ese discurso es burdo y se ve muy claro, ¿no? La cosa del inmigrante, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Hay una búsqueda de construcción del enemigo constante, ¿no? Con el otro, el delincuente. O como vos dijiste en un momento, de tratar de distanciarte, que nunca ascienda mucho el que está abajo. Porque me va a sacar a mí. Social. Porque se va a llevar lo que es para mí. Entonces, bueno, evidentemente en eso tuvimos alguna falla o no se pudo construir todo lo que se debería haber construido. Sí creo que después de un proceso en nuestro país también de mucha desarticulación social, el kirchnerismo aportó a que haya una base de resistencia popular, que yo creo que además es lo que vino resistiendo estos 3 años y medio, ¿no? Y en todos los niveles, las organizaciones sociales que se expresan en la calle, los sindicatos que con sus más y sus menos han sido también un tope para, por ejemplo, que se avance en la flexibilización laboral, y después... Condicionante del fondo. Del fondo, sí, que esa es la tensión que se
se está dirimiendo, me parece, en estos meses. Y después creo que sí apareció una expresión, que yo ahí es donde creo que más contribuyó, paradójicamente, el kirchnerismo, de organización más ciudadana, ¿no? Que creo que también es de lo que hablaba Cristina aquella primera vez que nos habló después de mucho tiempo en Comodoro Pi. Y por eso me parece que eso que surgió, que quizás puede ser en la ciudad de Buenos Aires, la expresión de los vecinos que se juntan para discutir que no se construya una torre o que se construya una plaza. Reivindicaciones concretas y particulares, ¿no? Me parece que son tan lícitas como otras. Como que son cualquier otra. ¿no? Y que uno obviamente le pueda asignar prioridades, y bueno, la gente se junta para pedir para comer, y para pedir trabajo. Pero bueno, cada uno parte de su situación material concreta. Y yo creo, Eddie, que eso surge en una construcción de mucha amplitud y de mucha democracia y de un concepto que los proyectos nacionales y populares a veces abandonamos y que Cristina también lo recuperó muy bien, de mucha libertad. Y yo creo que esa libertad, que es un concepto difícil para nosotros, porque lo vinculamos al liberalismo, sí, porque sí, nos parece... Y porque aparte ellos, retomando lo que vos dijiste, yo creo que ellos manipulan con esto de libertad versus derechos de los más excluidos, versus igualdad, digamos. Exactamente. Pero o sociedades más equitativas, si vos querés. Pero no son contrapuestos, ¿no? No, entonces, no deberían de serlo. Esa mayor libertad yo creo que propició que haya otros sectores que se sientan con capacidad de organizarse y al mismo tiempo la percepción de los sectores medios de que el kirchnerismo les cooptaba la libertad o les coartaba la libertad fue una de las cosas que hizo que no volvieran a elegirnos en términos de proyecto político, ¿no? Ahí tenemos como... Ellos siguen manipulando con esto, porque hoy llegan a decir puede estar en riesgo la democracia. Bueno, acordate con la ley de servicios de comunicación audiovisual, bueno, ¿no? ¿Cómo se construía ese discurso? Cómo se construyó el discurso de restricción de libertades y después ellos manipulando, ¿no? Brutal, ¿no? El mercado y... Cómo concentraron las voces en estos últimos 3 años y medio. Y se han ¿no? apagado muchísimas voces. Sí. Acá que estamos en una voz comunitaria y de alguna forma alternativa, me parece que eso es lo que se ha restringido. Y por resistencia han surgido estos espacios, ¿no? Exactamente. Sí, me parece una buena reflexión acerca sobre todo de cómo darle canal político y de participación a todo. Porque lo difícil es después, claro, estas articulaciones, estas reivindicaciones en una sociedad tan segmentada. ¿Qué opinas vos? Me parece que es difícil. Y sobre todo en una campaña electoral hay que pensarlo muy bien. Claro, yo a veces pienso, mi generación nació en los 60, los 70, una sociedad mucho más homogénea. La sociedad industrial, donde el que estaba al lado era mucho más parecido a vos. Hoy en una sociedad mucho más fragmentada, más segmentada, los planteos político-electorales tienen que trabajar mucho sobre eso. Sí, son más complejos. Más complejos. Y además aparecen herramientas como cualquiera de las herramientas que nos dan las nuevas tecnologías, que hacen también, digamos, que haya como más capacidad todavía de diversificar, ¿no? A la sociedad. Estamos saturados. Sí. Por la comunicación es el nombre de la época. Y ya no hay nada que unifique. El otro día pensaba, los pibes más jóvenes y los niños y las niñas no miran más la tele. Exacto. Miran YouTube, eligen qué cosa puntual, lo que les gusta, lo que quieren, lo piden desde muy chiquitos, ¿no? Hasta eso ha cambiado. Nosotros, cuando yo era chica, todos los pibes que iban a la escuela a la tarde, al mediodía miraban Las Manos Mágicas, por ejemplo, ¿no? Mira, estoy hablando de una antigüedad, y todos mirábamos eso y llegábamos a la escuela medio formateados, pero bueno, ahora ni siquiera pasa eso. Me parece que es un desafío grande también, ¿no? Y sobre todo en las grandes ciudades. Pensar cómo transmitir un mensaje que no sea un mensaje distinto, hipócrita para cada uno, sino que sea el mismo proyecto que queremos para esta ciudad, por ejemplo, pero con la capacidad de transmitirlo en función de los intereses de cada sector, ¿no? Respetar y comprender, es un desafío. Y hace falta escuchar mucho para eso. Es más difícil por eso también. Estamos más acostumbrados a discursear en otra lógica y bajo... Sí. Pero hay que ver a quién le estás hablando. Sí, hay que escuchar mucho para poder llegar a la transmisión en el 1 a 1, digamos, ¿no? Y eso tiene, bueno, es un desafío, pero es un desafío interesante. Y yo creo que, más allá de que este es un año electoral, las fuerzas políticas del campo nacional y popular venimos haciendo esa tarea y nos lo tomamos como un desafío en nuestra construcción política cotidiana en esta ciudad, por ejemplo, hace mucho, digamos, no solo para los años en los que tenemos que salir a buscar votos.
decir una obviedad, vos sos mujer, pero el feminismo y la irrupción en estos años ha sido muy importante. Bueno, ¿cómo ves esa experiencia, cómo ves desde tu práctica política, de tu práctica territorial o barrial, que tienen sus matices por los sectores sociales a los cuales, bueno, como veníamos hablando? Sí, de todas maneras yo creo que se ha impuesto de una manera muy fuerte, ¿no? Y que ha trascendido los sectores sociales. Cada sector social lo expresa de una manera distinta. Hay un debate muy interesante que adentro de mi fuerza política se dio muchísimo, que tiene que ver con la legalización y la despenalización del aborto, que por supuesto yo estoy de acuerdo, hemos militado como espacio político muchísimo y acompañado esta revolución de las hijas, como bien la ha llamado Luciana Pecker. Pero también es cierto que eso ha sido un punto de quiebre porque en los barrios populares la aceptación del aborto no estaba, digamos, no era tan sencilla como en otros sectores, como en los sectores medios. Pero sí me parece que a pesar de esas sutilezas, digamos, que por supuesto todas son respetables obvio, que de eso se trata. La fuerza política tiene que dar cuenta del conjunto, exactamente, más allá de la posición individual de cada uno de nosotros. Sí me parece que el feminismo, como el protagonismo de las mujeres, como la capacidad de las mujeres de percibirnos como sujetos de derechos, porque yo creo que en definitiva tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Me parece que eso sí se impuso y fue transversal, y vos lo vivís en un barrio popular donde ha crecido muchísimo la denuncia de las mujeres por violencia o los reclamos de cuota alimentaria a los padres, que en otro momento quizás no existía. Ahí se cruza mucho más la situación social y la situación de género que obviamente en otras franjas. Y en los pibes más jóvenes, que hoy vos los ves, las pibas más jovencitas que también entienden y plantean que hay una desigualdad, por ejemplo, a la hora de salir a buscar trabajo. Hoy tenemos un nivel de desocupación juvenil altísimo, pero siempre es más alto en las mujeres. Hoy leía unas cifras, creo que 18% en los varones, 23% en las mujeres. Esa diferencia... Es que es así, porque obviamente si no hay legislación que te protege, que te incentive, el que toma personal. Y ahí te voy a incorporar algo. Yo creo que lo otro que se expresa y que también tiene un nivel de transversalidad son las nuevas disidencias, son las disidencias, ¿no? Que eso también ha crecido mucho en el último tiempo, que ha habido un aporte grandísimo a la visibilización, al respeto de las diversidades de parte del gobierno de Néstor y de Cristina. Y que eso hoy también, digamos, a pesar del clima de violencia que generan desde el gobierno, eso también hoy tiene una expresión muy resistente y que yo lo veo cada vez más transversal, ¿no? Tanto en los sectores populares como en los sectores medios aparece esta demanda y esta reivindicación con más fuerza que antes, ¿no? Me parece que son un faro esos colectivos, ¿no? Totalmente. Que en otras épocas estaban ocultos o excluidos y que en los últimos años resurgen, aparecen. Cristina y bueno, hoy fluyen, digamos, de alguna forma. El movimiento feminista, lo que sí me parece que, como muchos de estos movimientos que hablaba, lo difícil a veces es cómo eso, desde las prácticas militantes o políticas, se pueden ir ensamblando en un proyecto de futuro, ¿no es cierto? En la construcción de una idea de país, que también sobre eso te quería preguntar en un momento que estamos en definiciones políticas importantes de nuestra patria, donde hay, podríamos simplificar diciendo que hay dos proyectos perfectamente diferenciados y que están para ser debatidos y decidir la sociedad por cuál de estos proyectos que nos van a marcar los años por venir, bueno, qué pasa también, cómo llegamos a estas distintas manifestaciones, ¿no? Como estos proyectos, o como estas manifestaciones tienen su encarnadura, también sería la otra en esos proyectos. Sí, bueno, a mí me parece que sin duda el movimiento feminista, por ejemplo, confluye con un proyecto como el que nosotros proponemos, porque en principio está demandando más derechos, ¿no? Y eso es, por supuesto que puede haber victorias parciales, triunfos, conquistas de algunas de esas reivindicaciones también en un gobierno como este, porque de hecho hemos tenido la media sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Así es. Pero es cierto que en un contexto donde el Estado acompaña, donde el proyecto político propone en general la conquista de nuevos derechos,
es más posible que esas reivindicaciones se concreten. Entonces, en primer término, creo que la confluencia ahí es natural, digamos, ¿no? Un movimiento político, social, cultural que demanda mayores derechos y un proyecto político de regambre popular que trabaja para que esos derechos existan, ya de por sí van de la mano. Después entiendo que hay muchísimas de las reivindicaciones que tiene el movimiento feminista que tienen necesariamente que ver con que se imponga un modelo económico que propicie el trabajo, porque sabemos que siempre las más perjudicadas por las situaciones económicas adversas son las mujeres, por esto que decíamos recién, digamos, sí, ¿no? Y índices de desocupación. La distribución familiar interna del trabajo sigue siendo perjudicial. Exactamente, porque las las tareas de cuidado recaen en las mujeres, porque la desocupación, porque si hablamos de flexibilización laboral, siempre, digamos, existe una tendencia a contratar hombres y no mujeres, ¿no? Porque existe todo ese tipo de situaciones. O sea que en ese sentido también creo que hay una confluencia casi natural, digamos, ¿no? Bueno, un proyecto que propone reactivar la industria, generar trabajo, inyectar plata en el bolsillo de los argentinos y las argentinas para reactivar el consumo interno y ese círculo virtuoso que viene después, es un proyecto que sin duda puede integrar mejor las demandas de las mujeres que cualquier otro proyecto de ajuste como el que estamos viviendo hoy. Así que a mí me parece que de alguna forma, en todos los aspectos, un proyecto como el nuestro que propone ampliar la salud pública y uno que elimina el Ministerio de Salud. Digo, en todos los aspectos me parece que hay... De lo más simbólico, queda claro... Hay una confluencia casi... ¿Dónde se están dispuestos a poner los recursos? Hay una confluencia casi natural. Y después hay algo que sí no va a suceder naturalmente y que hay que hacerlo y que hay que trabajarlo y que implica el compromiso de todos y cada uno de nosotros, que es que las fuerzas políticas que conducen ese proyecto sean fuerzas políticas con dirigentes políticos y dirigentes políticas dispuestos a abordar y aportar a esa revolución del feminismo, ¿no? A quitarse de encima las prácticas machistas, a quitarse de encima las prácticas patriarcales, que eso seguro no va a pasar, salvo que haya una estricta voluntad política y mucho tesón y mucha fortaleza de parte de las mujeres, que creo que vienen demostrando que la tienen, ¿no? Que la tenemos. Totalmente. Bueno, yo pensaba mientras hablabas que en el peronismo histórico, digámoslo así, se abre las puertas fundamentalmente al protagonismo de los trabajadores, no solamente en las movilizaciones, en el Estado, en las listas. Bueno, y acá, de alguna forma, en los 70 fue, si se quiere, la expresión de la juventud, eso, si no lo podría. Y me parece que estamos en presencia de la erupción de este movimiento de masas, bueno, del cupo a la paridad. Es un avance. Es un avance, por lo menos ponés las condiciones, no es, como decimos, creo que no es suficiente, hace falta la voluntad y la lucha política y cultural para llevarlo adelante. Sí, pero es este el momento, digamos, ¿no? Y en eso creo que nuestra fuerza política, nuestro proyecto político, con sus resistencias que existen y con sus más y sus menos, ha dado un paso interesante, ¿no? También. Bueno, ahora lo que resta es que esa fuerza política se corone y que seamos capaces, ¿no?, de construir una sociedad mejor. Sí, ¿no? yo creo que dimos un primer paso importante porque sin una herramienta contundente no podíamos ni haber empezado a dar la discusión, ¿no? Y la construcción de un frente amplio en unidad con un montón de sectores que en definitiva tenemos un mismo objetivo, que es terminar con el gobierno de Mauricio Macri, no porque tengamos un problema personal con Mauricio Macri, sino porque entendemos el daño que eso le está ocasionando a nuestro pueblo. Creo que ese es el primer paso importante que dimos y la verdad es que estoy convencida de que tenemos la capacidad de que un montón de sectores de la población que se enojaron con nosotros por las cosas que hicimos mal, pero también porque le mintieron mucho y le prometieron cosas que no se cumplieron, en vez de frustrarse y quedarse enojado en su casa, que es lo que le propone este gobierno, agarren esa pequeña lucecita de esperanza y voten en función de la defensa de sus intereses, ¿no? Y esa opción sin duda es la opción que representan Alberto y Cristina. Es un buen redondeo, ¿no es cierto? Bueno, Paula, me alegro de la charla, la verdad que ya nos conocíamos, pero... Nos conocimos un poquito más. Pero nos conocimos un poquito más y encontré una militante con mucha polenta y mucho compromiso. Bueno, Eddie, muchas gracias. Gracias Nos volvemos a ver.